Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yokoso. Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa. Manteles largos, diría yo, no por festejo de aniversario o algo por el estilo, sino porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Josías, muchísimas gracias por acompañarnos y antes de presentarlo, hoy vamos a hablar acerca de la música, sobre todo la música clásica, y vamos a dar algunos tips a todos los papitos, a todas las mamitas y a todos los tutores que están cuidando a los menores ahorita que están ya en periodo vacacional en casita, saber cómo enseñarles a disfrutar la música clásica, a saber interpretarla, saber entenderla. Y bueno, pero ¿quién es Josías? Platícanos, Josías, tu nombre completo, en dónde radicas, en dónde naciste, quiénes son tus padres, para que nuestro auditorio te vaya conociendo. Claro que sí, profesora Yuri, muchas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Josías Abisaí Sánchez Cedillo. Yo nací en la Ciudad de México. En ese tiempo todavía era Distrito Federal, en la delegación Gustavo Madero. Y mis padres, mi mamá se llama Graciela Cedillo Morales, mi papá se llama José Sánchez García. Y yo crecí aquí en la Ciudad de México, yo soy chilango de nacimiento, pero ahorita me encuentro radicando en Canadá, en la ciudad de Brandon, en la provincia de Manitoba, que es una ciudad en la que yo viví por casi 5 años, donde hice 2 posgrados en música, uno en ejecución instrumental, en lo que es violín, que es mi instrumento principal, mi especialidad, y otro en dirección instrumental. Ajá. Entonces yo radico allá y tengo un trabajo allá, pero ahorita estoy pues de vacaciones visitando a mi familia. Muy bien, muchísimas gracias y la oportunidad. Bueno, lo que no sabe el auditorio es de que fuiste mi alumno. Así es. Y así es. como dicen, siempre el alumno supera a la maestra y en esta ocasión, ahí vamos. Ya ahí tiene 2 posgrados, 2 maestrías, como lo acaban ustedes de escuchar. Aparte, muy dedicado desde muy pequeño. Hay que decir que fue mi alumno en primaria, así que ya tiene un poquito de tiempo. No vamos a hacer cuentas, por favor, pero estamos muy agradecidos, pero ante todo porque tiene mucho, mucho talento. ¿Qué es lo que más te llama a ti? ¿Qué es lo que te llena como persona el poder ejecutar, por ejemplo, el violín? Una de las cosas que más me llena a mí es poder decir mucho sin tener que decir nada con palabras. Um, yo soy creyente de que la música puede comunicar muchísimas cosas sin el uso de la palabra hablada. E incluso llega a ser también muy poderosa cuando la palabra hablada se llega a incluir dentro de la música. Pero sí, eso es lo que me llena más, el poder compartir, expresar quién soy yo, qué es lo que yo experimento a través de la música, sin tener que abrir la boca, porque la verdad es que yo soy un poco más callado, no me gusta mucho hablar, pero la música me permite hablar sin tener que hablar. Eso. O transmitir sin necesidad de emitir un sonido vocal. Eso es muy interesante. Y en esta ocasión siempre escuchamos que es recomendable escuchar música en diferentes aspectos para relajarnos, para aprender, para poder bajar el estado de ansiedad o para evitar caer en una depresión, etcétera. En el caso de los niños, ¿tú crees que es benéfica la música en el escucharla y el que el niño aprenda a disfrutar y a entender la música, en este caso la música clásica? ¿Cuáles son los beneficios que tendría? Pues mire, hay muchos beneficios. Para empezar,
de que haya estimulación musical en casa, sea cualquier sea el tipo de música, que sea música de calidad. No tiene que ser clásica, pero que sea música de calidad, que no sea algo completamente comercial, siempre va a tener beneficios a todos, especialmente para los niños, porque les ayuda a desarrollar mucho lo que es la creatividad. Ahora, poder estudiar, por ejemplo, un instrumento trae incluso más beneficios porque estimula muchas áreas del cerebro que son necesarias para el crecimiento y para la madurez del niño. Entonces, ya el hecho de poder estudiar un instrumento es de gran ventaja para los niños. Ahora, poder escuchar, saber escuchar la música, yo creo que es beneficioso tanto como para adultos como para niños, porque una de las grandes necesidades yo creo que tenemos hoy en el mundo es tener seres humanos que podamos escuchar mejor. Y lo que la música hace es, yo creo que te anima a crear un espacio en el que uno de verdad pueda escuchar con todo el ser. No nada más ponerlo de fondo y hacer otras actividades, sino de verdad deshacerse de lo que está pasando y poder concentrarse uno en el acto de escuchar. Y bueno, si hoy vemos en día, pues muchas de las conversaciones que pasan entre seres humanos a veces pareciera como si no hay ese elemento del poder escuchar. Es simplemente hablar, simplemente decir y simplemente responder por el acto de responder, pero no responder por el acto de entender y de poder escuchar al otro. Y una vez más, yo creo que la música siempre nos empuja a hacer eso, a dejar todo atrás y simplemente escuchar. Entonces, para mí eso es lo más beneficioso que puede hacer la música por todo ser humano, o una de las cosas más beneficiosas, y pues de eso también se estimula mucho lo que es la creatividad, lo que es la imaginación. Y ya lo vamos a ver un poco con lo que vamos a escuchar hoy en el programa, pero sí, yo creo que esos son los beneficios, poder escuchar, poder desarrollar creatividad, poder desarrollar imaginación, que son muy importantes para los niños. Y fíjate que además de eso, si nosotros investigamos un poquito más a fondo, hay también ya un fundamento científico que menciona que la música clásica, algunos autores mencionan específicamente la música de la época barroca, ayuda a desarrollar en los niños el pensamiento lógico matemático, les ayuda a estar de buen humor. Si tienes un niño muy inquieto, que tiende mucho a la depresión o que es demasiado extrovertido, con la música, ya por eso manejan la musicoterapia, para poder controlar estados de ánimo, para hacer que el niño pueda responder de manera más positiva a todos los estímulos que tiene alrededor. Inclusive, hacer que ellos sean un poco menos explosivos en cuestión de carácter, pero también aquellos que son demasiado introvertidos puedan ellos expresarse a través de algún dibujo mientras están escuchando música, o que platiquen lo que se están imaginando porque creen que nadie más los está escuchando. Entonces, de manera genérica, podríamos nosotros mencionar que obviamente la música va a tener grandes beneficios. Pero hoy vamos a hablar acerca de un personaje, de un músico muy especial y de una pieza en específico. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco acerca de Antonio Vivaldi, quien fuese un músico, bueno, hoy le diríamos un músico italiano, pero en ese entonces Italia no existía como país. Le diremos que era un músico veneciano. Y él fue un músico muy influyente en su época, y yo creo que gracias a él se desarrolló la música occidental clásica de la manera en que la conocemos. Y vamos a hablar un poco acerca de una de sus obras más populares, que son las Cuatro Estaciones. Entonces los voy a guiar un poco por el aspecto de qué escuchar, qué es lo que vamos a escuchar en las Cuatro Estaciones. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poco. Cuando refieres tú que vamos a escuchar las Cuatro Estaciones, son las Cuatro Estaciones como nosotros las conocemos en cuestión, hablando geográficamente, como asignatura de estudio. Tienes que conocer las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Así es. Esta obra de alguna u otra manera ilustra con música eventos y situaciones que uno viviría en alguna parte del mundo, en este caso en Italia,
durante las 4 estaciones del año, que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En este caso, por el tiempo que tenemos, sería nada más primavera e invierno. Vamos a escuchar estas dos y vamos a hacer algunas demostraciones para poder entender un poco más lo que Vivaldi trató de ilustrar por medio de la música. Ay, no te preocupes por el tiempo. Tenemos la siguiente semana, podemos continuar con las siguientes 2 estaciones de Vivaldi. Pero ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a Manabu? Porque nunca dejamos de aprender. No se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender en esta tarde con un invitado de lujo. Gracias al Ruso Mayor, a Jerry. No se lo pierdan mañana en punto de las 8 de la noche aquí por Proyecto Radio MX. Y gracias por el saludo. Y a Ivonne Tristán también, gracias por estar conectada, gracias por los saludos y los comentarios, pero no le vamos a quitar mucho tiempo a Josías porque también nos va a hacer una demostración acerca de lo que refiere de Vivaldi. Entonces, estamos viendo que vamos a ver 2 estaciones. ¿Cuáles son? Dijimos primavera e invierno. Así es, primavera e invierno de las estaciones de Vivaldi, así que primero vamos a hablar un poquito nada más acerca de quién fue Antonio Vivaldi. Bueno, Antonio Vivaldi fue un músico y sacerdote veneciano que vivió de 1678 a 1741 en el periodo barroco. Entonces, una vez que hablamos de la música barroca hace rato en lo de musicoterapia, precisamente Vivaldi vivió en el corazón de este periodo, del periodo barroco. Y Vivaldi fue de gran influencia en la tradición musical occidental. Como violinista, influyó en el desarrollo de la técnica de ejecución de este instrumento, y sus composiciones abarcan una gran variedad de géneros musicales, tanto instrumentales como vocales. Ahora, además de ser un ejecutante virtuoso del violín y un compositor prodigioso, Vivaldi también fue un educador y trabajó a menudo como maestro de violín en un orfanato veneciano para señoritas llamado el Ospedale de la Pietà. En este orfanato, Antonio Vivaldi compuso y estrenó una gran cantidad de obras, las cuales fueron ejecutadas por el ensamble que estaba compuesto de señoritas. Prácticamente era un ensamble completamente de integrantes femeninos. Perdón,
¿Qué es un ensamble para quienes nos están escuchando? Un ensamble, bueno, es un conjunto de instrumentos. En este caso, lo que más se enseñaba eran los instrumentos de cuerda, de teclado y algunos instrumentos de viento. Y eso era lo que Vivaldi enseñaba, especialmente lo que es el violín. Y pues los ensambles del orfanato estaban compuestos pues por puras señoritas. Durante su vida, las obras de Antonio Vivaldi fueron muy populares en Europa y fueron publicadas en diferentes ciudades como Ámsterdam y Venecia. ¿Okay? Entonces, Vivaldi fue un músico muy popular y tuvo una influencia que, gracias a las publicaciones de sus obras, llegó pues a toda Europa. Y él influyó a compositores como Johann Sebastian Bach y de ahí pues su influencia se extendió muchísimo, aunque por un tiempo quedó en el olvido, pero después se reavivaron sus obras. Entonces ahora hablemos un poco acerca de la obra. Las 4 estaciones son 4 conciertos para violín y cuerdas que forman parte de una compilación titulada Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Y perdonen mi italiano porque no lo hablo. Ahora, dentro de esta compilación hay 12 conciertos que forman la compilación y fueron escritos entre los años 1718 y 1724 y la compilación fue publicada en 1725. Ahora, cada concierto de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, está dividido en 3 partes y representa una estación del año. Estos conciertos son acompañados por un soneto, un poema que Vivaldi escribió que narra eventos relacionados con la estación del año que representa. Ahora, mediante el uso de diversas técnicas musicales e instrumentales, Vivaldi evoca caracteres reales y ficticios, fenómenos climatológicos y eventos sociales tales como aves, criaturas mitológicas, fiestas e incluso tormentas. ¿Okay? Entonces, ahora, el primero que vamos a tratar de escuchar un poco va a ser el concierto número 1 en mi mayor, opus 8, que es la primavera. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer, les voy a leer las líneas del soneto y con mi violín les voy a demostrar un poco los sonidos que se van a escuchar en la grabación y después de que leamos el soneto vamos a escuchar la grabación. Entonces, el primer soneto comienza de esta manera. Vuelve la primavera y las aves festejan su retorno con alegre canción. Ahora, ¿cómo es que Vivaldi, un momento voy a tener que tomar mi instrumento, pero cómo es que Vivaldi evoca esta idea de que la primavera regresa y de que las aves festejan su retorno con alegre canción? Es de la siguiente manera. Entonces, en el periodo barroco se desarrolló una forma de composición que se llamaba la forma ritornello. Y si ustedes pueden escuchar la palabra ritornello, se escucha mucho como la palabra en español retorno. Y ya la forma musical nos habla, de hecho, un poco de este regreso. Entonces, la idea musical que vamos a tener suena así. Y esta es lo que caracteriza el retorno de la primavera. A ver, voy a tener que quitar los audífonos para... Entonces, la primavera y su regreso va a estar caracterizado por esta melodía y se va a escuchar aproximadamente 5 veces en toda la composición. Entonces, cada vez que regresen, yo los voy a animar a que escuchen por esta melodía cómo regresa y cómo se transforma poquito. Así como las estaciones del año no siempre es soleado, pero es la misma estación del año, esta idea musical se transforma un poco. ¿Okay? La siguiente sección que tenemos es el canto de las aves. ¿Y cómo es que Vivaldi evoca el canto de las aves? Bueno, es por medio de este sonido, que en el violín en música se le denomina un trino, y es una ondulación muy rápida del sonido entre 2 notas. Okay, esa es el primer ave que tenemos. Okay. Después, otro violín interrumpe y conversa con este primero por medio de estas notas. Okay. Ahora, entre estas aves se va a escuchar un diálogo entre este sonido y este sonido y este sonido
y este sonido. ¿Ok? Entonces los voy a animar para que escuchen por estos diálogos que suceden. ¿Ok? Bueno, el poema continúa. Y los arroyos murmuran siendo acariciados por suaves brisas. ¿Y cómo es que Vivaldi de alguna u otra manera evoca esta idea de los arroyos? Utiliza notas un poco rápidas y como es un murmullo, utiliza un sonido muy suave. Encima de eso, las suaves brisas son representadas por notas largas en las cuerdas. Ok. Ahora, después de esto, el poema cambia. Tenemos otro panorama, otra imagen que se nos presenta. Y el poema dice así: tormentas eléctricas, heraldos de la primavera rugen, echando su manto oscuro sobre los cielos. Sin embargo, mueren cediendo en silencio. ¿Cómo es que Vivaldi evoca estas tormentas eléctricas? Bueno, primero tenemos los truenos. Los truenos que son muy importantes en esta parte de la tormenta. Y los truenos son notas bastante rápidas. Es una nota, de hecho, que se repite de una manera muy rápida y suena así. Eso es lo que Vivaldi hace. Los rayos, o sí, los relámpagos, los evoca con notas muy rápidas que van en sucesión ascendente. Y entonces es una combinación de estos dos en las que podemos escuchar tanto relámpagos como los truenos por medio de la música. Finalmente, tenemos un solo de violín en el cual es la parte más intensa de la tormenta y está caracterizada por el violín primero, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar. Ahora, después de esto, el soneto nos dice que la primavera regresa, ¿ok? La primavera regresa y entonces dice aquí: y las aves regresan una vez más con alegre canción. Después de que la tormenta pasa, vamos a escuchar que el violín da paso a las aves otra vez. Y entonces vamos a escuchar esto. Entonces, ¿qué les parece si para comenzar escuchamos el primer movimiento, la primera sección de la primavera de Vivaldi? Y esto es como se escucha. Ejecutando tenemos a la violinista holandesa Janine Jansen, acompañada o colaborando con la Sinfonietta Amsterdam.
Muy bien. Ok. A todos los papitos y a todos los que nos escuchan, que nos acompañan en las redes sociales, ya pudimos entender más el por qué el retornar de la música, porque parece ser que vuelve a empezar y vuelve a empezar, porque es una de las características, ya lo vimos. Dos, pudimos identificar el sonido de los violines cuando entran las aves o el sonido que asimila o asemeja la conversación entre las aves, que cuando ya tenemos conocimiento tanto del soneto, de las palabras y de por qué se está regresando, entonces ya podemos decir, en lo que estamos escuchando están participando aves, es la parte de la tormenta, es la parte del trueno, es la parte del relámpago, es la parte, y entonces va tomando sentido la música, la letra del soneto. Bien decía Victoria Ruiz, que nos acompaña. Victoria González Ruiz dice, buenas tardes, dice, un muy buen programa, a veces la música dice más que 1000 palabras porque refleja un sentimiento. No se la pierdan todos los lunes en punto de las 7 de la noche en Salón de Victoria González Ruiz, a quien agradecemos su comentario. Ya vimos que cada una de las estaciones tiene un soneto. Entonces, papitos, hay que enseñarles a los niños que hay que leer el soneto e interpretar cada parte del soneto con un sonido que está haciendo el instrumento en cuestión. ¿Ok? Entonces vamos avanzando porque ya esto fue primavera. Por tiempos tendremos que pasar entonces al invierno. Sí, quizá vamos a pasar. Esta fue la primera parte de la primavera. Faltan 2 movimientos, dos secciones más en lo que es primavera, pero quizá es para otra ocasión. Pero podremos avanzar a lo que es el invierno, que es una estación muy interesante. Ahora, el invierno es el 4º concierto de la colección y está escrito en fa menor. Es una tonalidad un poco obscura, pero es muy interesante lo que Vivaldi hace. Cuando tú dices es una tonalidad obscura, ¿a qué nos referimos para quienes no somos doctos en la materia? Claro, en la época de Vivaldi se creía que ciertas tonalidades, si ciertas tonalidades evocaban de alguna u otra manera algún sentir en el ser humano. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primavera de Vivaldi está en esta tonalidad que es mi mayor. El invierno está en una tonalidad quizá un poco sombría, que es fa menor y que se escucha así. Y tiene alguna dureza también, dependiendo de la zona en la que se toque, la parte de la música en la que se toque, que también podría ser así. Y esa es la tonalidad en la que está escrita esta pieza. Ahora, el soneto comienza de esta manera. Dice, temblando de frío en la nieve helada, al sentir el duro soplar de un horrible viento. Ahora, ¿cómo es que Vivaldi evoca el temblar de frío? Bueno, ¿se acuerdan de la figura que él utiliza para la primera ave? Sí. El trino. Bueno, aquí él utiliza un trino, pero lo escribe de una manera donde sí se escucha un poco élido. Y esto es como que se escucha un momento en lo que abro aquí mi partitura. Ajá. Entonces, aquí tenemos los trinos, ahora en el invierno, representan algo distinto. Es el temblar del frío. Okay, aquí, cuando estamos con escalofríos, sí, que estamos así es. titiriteando. Así es, y esto se escucha así. Y todos los instrumentos van a estar haciendo un sonido así. Y cuando se juntan todos los instrumentos en este mismo sonido, sí se siente un poco de escalofrío. Se siente incluso un poco de miedo. Okay. Ahora, la siguiente parte, Vivaldi evoca el horrible viento con notas muy rápidas en el violín.
Esta es la forma en la que él evoca este horrible viento. Ahora, continuamos. Corriendo, azotando y batiendo los pies a cada instante, nuestros dientes tiemblan por el frío extremo. Entonces, si ustedes han ido a regiones donde neva mucho, la nieve cuando se comprime, se vuelve muy resbalosa. Entonces uno tiene que caminar pues así, azotando y batiendo los pies para no caerse. Entonces, ¿cómo es que Vivaldi evoca este sentido de batir los pies? Con este ritmo. Es un ritmo un poco violento. Lo van a escuchar porque van a ser notas rápidas y después las notas rápidas se van a volver un poco más lentas, pero un poco violentas. Y se escucha así. Entonces, este sonido, de alguna u otra manera, puede significar los pies así. Entonces, eso es lo que Vivaldi hace. Y por último, el titiritar de los dientes también lo interpreta con un sonido que es más o menos así. Okay. Entonces, estos son los elementos musicales que quizá vamos a escuchar ahorita en la primera parte del invierno de Vivaldi. Y una vez más tenemos a Janine Jansen con la Sinfonietta Amsterdam interpretando. Pues muy bien, porque ahora ya, después de haber escuchado el soneto relacionado o el soneto de cada una de las estaciones, que nada más vimos el inicio, la primera parte
de primavera e invierno, y después de hacer las acotaciones necesarias con tu instrumento, ya ahora que la escuchamos, ya tiene sentido. Ya tiene sentido el saber, bueno, aquí está haciendo referencia cuando se está pisando la nieve, aquí es cuando, para evitar caernos, está sucediendo el viento fuerte. Entonces, ya cada uno de los sonidos tiene un sentido, ya tiene una explicación, ya nos creamos una imagen de esa estación, de qué representa cada sonido, y entonces podemos disfrutar lo que está sucediendo en cada estación de Vivaldi. Eso es algo muy importante que nosotros debemos enseñarle a nuestros niños en casa, y a los que no sabían o no sabíamos estas acotaciones necesarias antes de ponernos a escuchar música clásica, pues a veces no le entendemos o no nos da un significado, porque desconocemos todo el contexto previo a poder disfrutar lo que nosotros estamos teniendo como música clásica. Sí, y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la ventaja de que Vivaldi incluyó un programa. ¿A qué me refiero con un programa? A que hay una narrativa detrás de la música que está siendo ilustrada por la música, en este caso el soneto. Pero no toda la música clásica tiene una narrativa como las estaciones de Vivaldi, y quizá eso es lo que se vuelve un poco más, se vuelve un reto grande para la gente que quiere empezar a escuchar música clásica y que dice que no la entiende. Entonces mi invitación es esta: aquella música clásica que no tiene una narrativa detrás es todavía un regalo más grande, porque ahí es donde los compositores, yo creo que nos dejan a nosotros ese espacio para que podamos nosotros experimentar lo que ellos trataron de decir. Muchas veces uno trata de entender lo que otros dicen, pero a veces en la música las experiencias son tan personales que es como cuando uno platica de sus problemas o de sus vivencias con otra gente, ¿no? Entonces la otra gente entiende hasta cierto punto, pero no entiende completamente, porque las vivencias son tan personales que al final de cuentas, pues solo uno que las vive las experimenta al 100%. En la música es similar. Muchos compositores escribieron música que no tenía un programa, que no tenía una narrativa detrás. Escribieron pues lo que ellos se sentían inspirados, lo que ellos experimentaban. Y nosotros experimentamos algo similar, no al 100%, pero de nuestra forma, no, de nuestra propia manera. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la música clásica, que nos da esa oportunidad de poder experimentar por nosotros mismos esas vivencias en nuestra propia forma. Y por eso es que los animo, si llegaran a escuchar música clásica, lo primero que les diría es, traten de no asumir que les va a gustar o que no les va a gustar. Es como que llegar sin expectativas a escuchar la música clásica. Pero sí es prestarle atención a lo que podemos percibir, a lo que podemos entender, si nosotros estamos dispuestos a escuchar de una manera muy profunda. Y esa es la ventaja, ¿no?, de la música clásica. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. Exactamente, fíjate que una de las personas que nos hace el honor de también escucharnos es Luis Triana. Él también está los jueves aquí en Proyecto Radio MX a la 1:00 p.m, de 1 a 2, y él dice que algo que lo inspira a él antes de poder estar en el programa de radio es escuchar música con muchos bajos. Entonces, algunos nos preparamos con diferente tipo de música, pero la música siempre está presente en la vida de todas las personas. Y también saludamos hasta Canadá a Kira Hayasaka, que ya está conectado, manda saludos y agradece el tema. También Mons Duarte nos manda saludos, y obviamente también te mandan saludos a ti, igual que Gerardo Román. Te manda saludos a nuestro invitado y dice que está aquí para aprender, y hemos aprendido muchísimo, y solamente estamos en la primera parte de ambas estaciones. Así que, ¿les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a Manabu? Porque nunca dejamos de aprender. No se vayan. Como lo digo, me hace pensar que no hay un dios latino sin poder ganar juntos mi intestino. Proyectivo el sol, ahí te veo que viene.
marcha como un submarino y sin poder hablar. Ahí depende todo, una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Sigo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Quiebra mi corazón. Inicia el pago, apago todo mi sentido, veo caer mi sombra en el camino y con solemnidad acepto mi destino y lo escribo hoy. Salgo a mirar pecado, como lo digo, me hacen pensar que no hay un Dios latino. Hay con solemnidad junto mi intestino y escribo el sol. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Vivo soñando, a la puerta, voy procurando. Vivo soñando, a la puerta, a mi corazón, cortarme el cordel que da la mente que no miente, su pelo largo crece, pintado de color negro y café, morado no de por quien tú sientes, morado no de por quien tú sientes, los golpes en la Regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchas cosas desde los sonetos, la parte de la narrativa de Vivaldi y cómo interpretar cada una de estas partes. Agradecemos los saludos que tenemos para el programa y también para nuestro invitado, de Naún Montiel, de Carla Tobar, de Kira Hayasaka. Dice que excelente por todo lo que compartiste en cuanto a Vivaldi, que muchos desconocíamos o desconocen. Dice, gracias al invitado por compartir el conocimiento de la interpretación de la música. Ivonne Tristán dice, nada como la música, con un buen instrumento para los recuerdos y la instrumental para la relajación. Mariana Reina dice, hermosa, solo con escuchar me genera una tranquilidad. Imagínate todo lo que estás transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, hermosa pieza de Vivaldi, un momento de relajación excelente. Carla Solís, hermosa, dice bravo, así que muchas felicitaciones. Tatiana Tinoco nos está viendo, nos está escuchando. Un abrazo muy especial a toda la familia Reyes Bonilla por el fallecimiento de Isabel Reyes Bonilla, una gran mujer para quienes estuvimos conviviendo con ella. También saludamos a Leo López, quien es, bueno, Aiko y yo somos sus fans. Tiene su programa de radio aquí todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana, hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Y bueno, gracias por estarnos acompañando. También Miguel Alejandro manda saludos, te dice que excelente. Y bueno, creo que ha sido muy benéfico para todos, muy educativo. Saludos a Osiris Dovalí también en el estado de Veracruz, así que en varios estados nos están escuchando, te han escuchado y gracias por compartir sobre todo cómo saber escuchar la música. No sé si quisieras regalarnos también otro pedacito de algún fragmento de alguna otra pieza antes de pasar a despedirnos.
Claro, quizá para inspirarlos a que terminen de escuchar tanto la primavera como el invierno. Lo que voy a hacer, voy a darles una pequeña explicación de la segunda parte del invierno y tocar un poco de lo que sucede en el invierno con mi violín sin tener que escuchar la grabación y quizá de esa manera animarlos a que lo hagan por su cuenta. ¿Okay? Entonces, en esta parte, la segunda parte del invierno, Vivaldi nos relata una escena de casa donde uno se sienta enfrente de una chimenea y está uno acurrucado enfrente de la chimenea con el calor del fuego y mientras tanto afuera la lluvia cae. Entonces como él logra evocar esta escena es muy tierno porque la lluvia está representada por los violines que tocan con una técnica que se llama pizzicato, que literalmente lo que es pellizcar la cuerda o jalar la cuerda en lugar de frotarla con el arco. Y todo este movimiento o toda esta parte se da de esta manera con los violines acompañando. Y eso sigue. Ahora, entonces esta es la parte en la que Vivaldi evoca lo que es la lluvia afuera. Mientras tanto, el violín solista nos va a dar lo que es la calidez del hogar por medio de una línea que es muy bonita y muy melodiosa, como si uno estuviera cantando en casa muy tranquilamente. Disculpen. Y entonces el resto de esta parte vamos a tener esos dos caracteres. Vamos a tener el carácter de la casa en calidez y contrastando vamos a tener el carácter de la lluvia que es continua y que no deja de caer. Entonces los animo a que terminen de escuchar el invierno y la primavera de Vivaldi y estaremos en contacto para la siguiente semana para poder escuchar las otras estaciones o partes de las otras estaciones. Me parece excelente y tenemos el comentario de Graciela Cedillo que dice, esta música sin duda es la medicina del alma. Ahora comprendemos que no solo es bella música, sino que también es una forma de expresión que el compositor nos quiere transmitir. Y bueno, nos agradece y obviamente debe de estar orgullosa de ser tu mami. Le mandamos un saludo y un agradecimiento. Gracias, y saludos a toda la familia. Pero gracias a todos los que han estado conectados con nosotros en este programa dedicado a el aprendizaje y creo que cumpliste de manera excelente y extraordinaria el objetivo del programa, que era aprender a escuchar. En este caso, 2 inicios de las estaciones de Vivaldi, el entender por qué retorna, qué sonido representa, qué animal, en este caso los pajaritos, cuándo es un trueno, cuándo es una lluvia, cuándo es la nieve, cuándo es pisar la nieve, cuándo estamos frente a la chimenea y cuándo está lloviendo fuera de casa. Entonces, fueron muchos aprendizajes, muchísimas gracias. Acuérdense de seguirnos a través de las redes sociales como Academia Manabú Tamení, en Instagram y Facebook o en Asesorías Académicas Hayasaka, tanto en Facebook como en Instagram, también en LinkedIn y en Twitter. Y agradecemos a nuestro productor y director general, a Jorge Escamilla H., quien también estuvo participando como espectador en nuestro programa. No se lo pierdan a él tiene
su programa todos los viernes en punto de las 6 de la tarde, La Sociedad Moderna, para que podamos entender todo lo que sucede y el por qué sucede en nuestra sociedad. Agradecemos a Cabina por la compañía que ha tenido con nosotros. Excelente todos los efectos que tienen y obviamente siempre un trabajo de absoluta seriedad y calidad. Ante todo, ser profesionales. Muchísimas gracias a Cabina, a Proyecto Radio MX. Y bueno, la invitación para que el próximo jueves, en punto de las 3 de la tarde, podamos escuchar la segunda parte con las últimas 2 estaciones que nos hicieron falta el día de hoy. Así que te esperamos el próximo jueves, Josías, y muchas gracias a todos. Y nos despedimos sin antes decirle que Proyecto Radio MX siempre tiene la mejor programación. No se pierdan su programación y estén desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.